Buenas tardes a todos y todas los que están siguiéndonos por vivo, por Facebook. Estamos hoy en un día más en el marco de la Semana de la Memoria que venimos trabajando en la Municipalidad de Tigre, que nos fuimos encontrando con grandes referentes históricos y que han aportado a la lucha de la memoria y verdad y justicia. En el día de hoy tenemos el gran honor de estar con el compañero Pablo Yonto, que es abogado, periodista, pero una pieza infaltable cuando hablamos de derechos humanos y lo que tiene que ver con la búsqueda de la justicia. También nos acompaña la negra Lizu Salcedo, que va a estar también interviniendo con algunas preguntas o aportes y acotando sobre cómo vemos, ¿no?, estos procesos. Así que muchas gracias a todos y todas por estar acá. Gracias, Pablo, por contar con tu presencia. Digo que siempre nos parece interesante que podamos seguir dando este debate, que más allá que hemos construido un piso como sociedad, entendemos que todavía falta continuar este proceso donde no haya nunca ni una duda sobre estos hechos que han ocurrido, y nos parecía interesante escuchar tu voz. Así que, Pablo, te agradecemos. Un poco, digo, como para arrancar, veníamos también pensando que nos cuentes a través de estos años, después que te hayas sumado, ¿no?, a esta, digo, como abogado, y bueno, y también tu historia, ¿no?, digo, como periodista nunca fue neutral, digo, siempre fue tomada, siempre has tomado partido, ¿no?, digo, desde un lugar activo, y un poco lo que veníamos charlando que nos parecía interesante aportar en la Semana de la Memoria, con distintas actividades que fuimos haciendo. En este caso tenía que ver con el poder judicial, ¿no? Digo, cómo se ha podido a través de estos últimos 45 años, ¿no?, que estamos en vísperas de cumplirse de ese de último golpe de Estado, ¿no? Digo, cómo a través de los años, después del 76, después de lo que fue el, el juicio a las juntas y los demás procesos, digo, cómo fue este proceso a través de estos 45 años, y hoy, en este proceso COVID también, si se ha podido profundizar. Así que, Pablo, te agradecemos y te paso la palabra. Bueno, el agradecido soy yo, que se pueda participar de estos espacios, que creo que sirven muchísimo para que las próximas generaciones, las actuales y las próximas, puedan tomar la posta de una tarea que va a seguir. Digamos, lo primero que hay que decir para las y los jóvenes es que prepárense porque hay mucho para hacer, y que tenemos que mirar hacia atrás para ver lo que se hizo, para de alguna manera tratar de imitar gran parte de lo que se hizo, pero sobre todo para mejorar lo que se hizo. Este camino de memoria, verdad y justicia es un camino que allá en el horizonte tiene sin duda muy fuerte la palabra justicia y las imágenes de los 30, de las y los 30.000, pero hacia atrás hay toda una cantidad de compañeras y compañeros que han empujado este carro y que muchas y muchos no están, pero que son, sin duda, a partir del pañuelo blanco, son nuestro faro. Por eso, hoy, cuando vos dijiste, vamos a hablar también de lo que pasa con la justicia, bueno, todo lo que gire hoy alrededor de esta conversación tiene que ver con esa historia de pelea primero contra la justicia, ¿no? Si el movimiento de derechos humanos y la sociedad argentina se hubiese dejado arrastrar por todas las sentencias, inoperancias, faltas, traiciones, entregadas de juezas, jueces y fiscales desde el mismo 24 de marzo en adelante, hoy seríamos una sociedad sufrida y oscura y sepultada por el horror y el olvido. Y sin embargo, aquí centralmente se tuvo que pelear enfrentando a una justicia que no quiso hacer lo que finalmente se logró que se hiciera, y todavía hay muchos espacios de resistencia en la justicia, y contra esos espacios hay que
avanzar. Cuando uno habla del panorama judicial en la Argentina, por supuesto que por muchas cosas se horroriza, ¿no? Todo lo que está sucediendo de la Corte para abajo en muchos ámbitos judiciales, que tienen que ver no solo con lesa humanidad, que tienen que ver con violencia de género, que tienen que ver con derechos sociales, con derechos laborales, con situaciones políticas, con persecuciones políticas implantadas en la justicia. Todo ese panorama es el panorama que tenían, y multiplíquenlo por 100, las madres y las abuelas en los peores años de la dictadura, si es que no fueron todos peores. Pero si nos enseñaron las madres y las abuelas a luchar contra una primera puerta de hierro ahí que no se quería abrir, era precisamente la puerta de los tribunales, ¿no? Ahí donde brillaban los rechazos de los habeas corpus, los rechazos de las denuncias, la convalidación de las normas de la dictadura. Esos lugares fueron los llamados palacios de tribunales, ¿no? Acá en Buenos Aires, en la capital, el palacio de tribunales, ¿no? Ahí en la calle Talcahuano. Digo, contra eso hubo que oponer con mucha lucha, con mucha calle, con mucha perseverancia, con mucha dignidad y también con mucho sufrimiento, hubo que oponer los escritos, las abogadas y los abogados, las presentaciones, las leyes para que la impunidad no quedara sellada. Ese recorrido es el recorrido de 45 años, ¿no? El primer habeas corpus no se presentó el 24 de marzo del 76. El primer habeas corpus se presentó mucho antes porque los desaparecidos también vienen de antes. La historia de la represión en la Argentina es antigua, como es antigua en el mundo, y así como no hay que olvidar lo que pasó el 24 de marzo del 76 en adelante, no hay que olvidar las masacres y los genocidios anteriores, ¿no? Pero bueno, esta semana de la memoria tiene que ver con el 24 de marzo y hacia allí nos vamos a focalizar. Hoy estamos con una gran cantidad de juicios en todo el país. No hay duda que esto es algo para aplaudir. Y es para aplaudir porque ese movimiento de derechos humanos y ese movimiento de la sociedad que acompañó, con idas y vueltas, con sus flujos y reflujos y todo lo que ya sabemos, pero esa sociedad argentina que tuvo sin duda a los pañuelos blancos en la primera línea, hoy puede decir la carrera por llegar al juzgamiento, bueno, en algún modo tiene un montón de hitos que debemos reivindicar. Esta carrera continúa, hay que apurarla, no puede ir lenta como está yendo ahora, hay que apurarla, pero paremos un poco a ver esos hitos como para de ahí beber un poco de energía y continuar, ¿no? Sin duda que el primer gran hito fue el juicio a las juntas, ¿para qué negarlo? Sin olvidar que no fue la perfección, pero ese primer escalón que había que subir se subió, ¿no? El juicio a 9 de los integrantes de la Junta, de los cuales fueron condenados 5 y absueltos 4. Pero que esa misma tarde-noche, ya más de 2.000 integrantes del movimiento de derechos humanos, encabezados por las madres, estaban en la calle, en la avenida Corrientes, reclamando más justicia. Apenas había terminado de leerse la sentencia del juicio a la Junta, ya las madres estaban en la avenida Corrientes aplaudiendo sin duda esa parte del fallo condenatorio, pero también repudiando las absoluciones y diciendo a no olvidar, aquí faltan miles de genocidas y queremos saber la verdad de lo que pasó. La misma tarde-noche del día en que se leyó la sentencia del juicio a la Junta. A partir de ahí vinieron otras denuncias, otras causas, y la historia que ustedes ya saben de la impunidad, ¿no? De la mano del voto de gran parte del Partido Radical y de los partidos de centro-derecha y derecha, se aprueban las primeras leyes de impunidad.
¿no? El punto final primero, la obediencia debida después, y luego, de la mano del menemismo, llega la consagración de la impunidad a través de los indultos. Todo eso, vuelvo acá a poner el marco de la justicia, todo eso fue convalidado por una gran cantidad de jueces y juezas. A no olvidar eso también, ¿no? Porque uno cuando dice las leyes de impunidad y los indultos, sí, y la justicia que convalidó todo eso, a no olvidar la corte del alfonsinismo y a no olvidar la corte del menemismo y a no olvidar los jueces que le ponían el gancho a la constitucionalidad de esas leyes y que también como cuota de responsabilidad de la justicia hay que tenerla siempre presente en la historia. Frente a eso, ¿qué se hizo? Otra vez se avanzó en las marchas, en las movilizaciones, para seguir reclamando lo mismo que se reclamó desde el primer día: juicio y castigo a los culpables. Y se lo buscó de todas maneras posibles hasta que, bueno, se llega, para no hacer largo esto e ir más al presente, se llega al 2003 o a partir del 2003 cuando se decreta la nulidad de estas leyes del perdón y de la impunidad y se logra reabrir las causas. Cuando se logra reabrir las causas, y aquí viene la primera reflexión, ¿no? La mirada no estaba puesta en la justicia. Uno decía, bueno, se reabren las causas, aleluya, vamos a encontrarnos con los jueces que van a llevar adelante estas causas. No era tan así. Juezas y jueces de todo el país empezaron a poner obstáculos en la justicia. O sea que también ahí hubo que empezar a empujar y empujar esas puertas de hierro de nuevo de los tribunales que, pese a que legislativamente estaba el marco para avanzar en el juzgamiento de los responsables, bueno, otra vez aparecían todos estos bichos golpistas que estaban ahí en los distintos rincones de tribunales para poner más y más obstáculos, y contra eso también hubo que avanzar. Fíjense que el titular de la Cámara Federal de Casación, el segundo tribunal más importante de la Argentina después de la Corte en materia penal, frente a esa Cámara, o sea, presidiendo esa Cámara, estaba Alfredo Bisordi, un reconocido golpista que después va a terminar siendo defensor de genocidas como Patti, por ejemplo, en el año 2010-2011. Entonces, toda esta historia, todo este recorrido es también para mostrarles que una parte del freno al avance de la memoria, la verdad y la justicia está instalada en la propia justicia, Hoy nuestros juicios se desarrollan en todo el país, en la Argentina y específicamente en Cava, Gran Buenos Aires y La Plata. Se están haciendo en este momento 10 juicios, alguno que ya está por empezar, pero son 10 en total, lo cual implica que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes hay audiencia de juicio oral, y además hay días en que tenemos a la mañana juicio oral, al mediodía y a la tarde. Esto es algo muy bueno, nunca había pasado que tengamos en esta concentración de jurisdicciones semejante cantidad de juicios al mismo tiempo, pero los juicios van lentos. O sea, tenemos juicios, pero los juicios van muy despacio. Van muy despacio, ¿qué quiere decir? Que cualquiera de ustedes que es protagonista de estos juicios o que participa o que quiere saber, cuando pregunta, che, ¿y cuánto dura el juicio? Las respuestas son años. El juicio de la ESMA, 5 años. El juicio número 4 de la ESMA, 3 años. El juicio de Campo de Mayo va a durar 3 años. El juicio de la contraofensiva montonera 2 años y pico. El juicio de Puente 12 o de Vesubio 1 año y medio, 2 años. Bien, no puede ser que los juicios duren tanto tiempo. No puede ser que duren años. Y mucho menos ahora puede ser que duren tantos años. Eso no tiene ningún justificativo. Por eso el año pasado
logramos, aunque es un logro a medias, porque es un proyecto de ley que tiene media sanción, que es la ley de reforma judicial. Se logró incorporar ahí algunos artículos que hablan de los juicios por delito de lesa humanidad, que no estaban en el proyecto original, pero que gracias al empuje de los colectivos, del colectivo de abogadas y abogados y de los organismos, se logró que se incluyera un artículo que dice que los juicios por delitos de lesa humanidad se tienen que hacer al menos 3 veces por semana. 3 audiencias por semana. Hoy, con suerte, tenemos una audiencia por semana. Un juicio, vamos a agarrar un juicio promedio, un juicio de lesa humanidad en la Argentina de aproximadamente 80, 90 víctimas, tiene una duración de 2 años. En esos 2 años, aproximadamente, se hacen unas 60 audiencias. A una audiencia por semana tenemos esos 2 años de juicio. Si se hicieran 3 audiencias por semana, tendríamos 12 audiencias por mes como mínimo y tendríamos ese mismo juicio terminado en 5 meses. Miren la diferencia, 5 meses contra 2 años o 2 años y medio. Bueno, y así en todo el país. Por eso esa ley es necesaria que se apruebe, ojalá que este año diputados la trate y la vote, porque tendríamos una pequeña solución a la gran cantidad de problemas que hay en los juicios. Los juicios, este aspecto de la celeridad lo puse primero porque parece a veces increíble que tengamos que estar explicando esto, ¿no? Ir a los juzgados y explicarles a los jueces ¿cuál es la primera queja de ustedes? Y mire, la celeridad. Pero el año pasado me dijeron lo mismo, y sí, porque es el mismo problema. Y el anteaño pasado le dijimos lo mismo, y el anteaño pasado le dijimos lo mismo. Celeridad, que estos juicios vayan más rápido. ¿Sabe por qué? Porque cada vez van más lentos. En vez de ir más rápido, cuando los necesitamos más rápido, que es ahora, ahora van más lentos. Entonces, ¿cómo no quiere, señor juez, señora jueza, que estemos desesperados, desesperadas por este reclamo? Ese es uno de los aspectos. Los juicios han continuado con la pandemia, ¿no? Después de esos 2, 3 meses de incertidumbre que hubo en todo el país, de no saber cómo seguíamos en todos los aspectos de la vida, también los juicios sufrieron este parate, ¿no? Los juicios estuvieron ahí detenidos 1 mes y medio, 2 meses, de a poquito se reabrieron, hubo una discusión fuerte en todos los ámbitos de si aceptábamos o no los juicios por esta vía del Zoom o de las plataformas digitales. Algunos compañeros y compañeras decían no, esperemos que regrese la presencialidad, ¿cómo vamos a hacer juicios de lesa con celulares y computadoras? ¿Y dónde está el respeto a los testigos y a los sobrevivientes? Pero finalmente primó el criterio de que si lo que reclamamos es celeridad y apurar los juicios, es necesario que los juicios se hagan de cualquier manera. Y vinieron las partes positivas y las partes negativas de hacer los juicios por esta vía digital. Parte positiva. Primero, aunque a ustedes les parezca una cuestión insignificante, lo primero fue la puntualidad. Los juicios empiezan puntuales. Se cita por Zoom o plataforma digital, la que sea, a las 8:30 de la mañana y el juicio empieza a 8:30, 8:35. Antes, en la presencialidad, los juicios nunca empezaban en punto, media hora de retraso, 1 hora de retraso, 2 horas de retraso por distintos motivos. Hoy esto nos ha ordenado y por eso esto que les cuento de hay días en que tenemos audiencia a la mañana y con el mismo tribunal, se come algo al mediodía y se sigue a la tarde. Como fue en el 85 el juicio de las juntas, que se podía hacer todos los días, mañana y tarde. Bien, segunda ventaja de los juicios por plataforma. La posibilidad de que muchísimos testigos que están en distintas partes del país y jurisdicciones y localidades puedan declarar sin el inconveniente de el pasaje, el transporte, la imposibilidad de trasladarse, etc., ¿no? Hoy
Para ponerles un ejemplo, en La Plata se está haciendo el juicio de los pozos de Banfield, Quilmes y el infierno de Lanús. Bien, muchos de los sobrevivientes de ese juicio viven en Zárate y Campana. Si el juicio fuese presencial, el juicio empieza a las 9, 9:30 en La Plata. Para llegar a La Plata, esas compañeras y compañeros que no tienen 20 años, tenían que levantarse, no sé, 3 horas antes en Zárate, Campana, tomar 3 medios de transporte, llegar a La Plata, dar testimonio y hacer de nuevo el recorrido de regreso. Bien, hoy pueden declarar por estas vías y han declarado y van a seguir declarando, y ese tema ha sido un alivio para miles de testigos en todo el país, sin duda. Así que eso hay que anotarlo como punto a favor. Como punto en contra, sin duda, la no presencia de los afectos y de los abrazos. No es lo mismo una posibilidad de abrazar y llorar junto a un testigo que ha terminado de declarar que hacerlo por esta vía, pero a su vez, muchas compañeras y compañeros nos dicen lo siguiente: mirá, Pablo, ¿sabés qué bueno esto? Porque antes si hubiera declarado, hubiese tenido 40, 50 compañeros en la sala atrás que me iban a abrazar y qué sé yo, pero hoy declaré y a los 10 minutos me llamó una prima que está en Suecia y me dijo, te vi, te mando todos los afectos por acá. Y después a la noche me llamó una sobrina que está en Salta y que nunca hubiese venido a verme, pero me vio toda la declaración y se enteró y se emocionó de muchas cosas que nunca habíamos hablado. O sea, hay también un afecto digital que no estaba antes y que ahora, gracias a las transmisiones de los juicios y que estos juicios se pueden ver con mayor capacidad que en las salas, ha permitido que algunos juicios tengan hasta miles de seguidores que, ya sea el día de la audiencia o días posteriores, pudieron conectarse con las plataformas de transmisión o con los medios alternativos que están transmitiendo los juicios y que hayan podido ver. Bueno, en este equilibrio de aspectos positivos y aspectos negativos, los juicios se están haciendo. Hay mucho juicio pendiente, tenemos todavía una gran cantidad de compañeras y compañeros desaparecidos que no se sabe a qué centro clandestino fueron llevados. Calculamos que un 60% de los compañeros desaparecidos aún no se sabe o no se pudo confirmar a qué centro clandestino fue llevado. Tenemos una gran cantidad de represores que tienen que ser todavía ser indagados por primera vez, llamados a juicio por primera vez. En el juicio de la contraofensiva montonera, el otro día leímos rápido en el alegato una lista y eran como 60, 60 y pico de nombres, de cerca de 200 nombres que todavía no han sido juzgados, algunas represoras mujeres que tienen que ser también juzgadas. Por eso la cantidad de tarea para llevar adelante en lo judicial es inmensa, y yo creo que el aspecto muy optimista que tenemos en la Argentina está justificado en que hemos hecho mucho. Sin duda, el movimiento de derechos humanos ha logrado cosas increíbles que otros países no las tienen, que nosotros sí las tenemos, y que no tenemos que aflojar ni un centímetro. Ni un centímetro quiere decir cada tarea que podamos llevar adelante, que se nos ocurra, por más loca que parezca, vamos a concretarla, hagamos esa tarea en nuestro territorio, probemos, si sale mal no la hacemos más, si sale bien la contagiamos y la esparcimos por todo el país. No olvidemos todo lo creativo que hemos sido para multiplicar la creatividad. Nosotros tenemos agrupación Hijos, pero ahora tenemos agrupación Nietes, que se ha formado hace 2 años y pico, con los nietos y las nietas de los desaparecidos para continuar la pelea por la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros tenemos un organismo que se llama Historias Desobedientes, que son nada más y nada menos que las hijas, los hijos de los genocidas, que se llaman así, somos hijos de genocidas, pero que venimos acá a luchar por memoria, a aportar a los juicios, a aportar en las investigaciones, a aportar
en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros tenemos organismos de derechos humanos de a miles desparramados por todo el país. No son nada más que los 8 organismos históricos o 10 organismos históricos que siempre tenemos en la punta de la lengua. No, hoy ustedes van a un barrio de una localidad en una provincia y van a ver que ahí hay comisión por la memoria del barrio tal. Ustedes van a un sindicato hoy, no a todos, pero gran parte de los sindicatos tienen una Secretaría de Derechos Humanos, una Dirección de Derechos Humanos, un Departamento de Derechos Humanos. Las normas que se han incorporado a la legislación argentina son a favor de la defensa de los derechos humanos y no en contra. Es decir, puedo seguir con la lista. Es mucho lo que se ha hecho, es mucho lo que se ha logrado, cada baldosa que se pone, cada esquina que se señaliza, cada mural que se hace, cada documental que se hace, cada libro que se escribe, cada señal de memoria vale y vale un Perú, y sin dudas hay que seguir peleando por todo eso, pero que no nos corten los puentes de transmisión con las nuevas generaciones. ¿Qué quieren los genocidas? Que se rompan esos puentes, que se corten, que no se hable más, que reine el silencio y el olvido. No les hablen a los más pequeños de lo que pasó, ya eso es viejo, es historia vieja, eso quieren, que se corte, que no se hable, y nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, tender más puentes, los puentes que ya están, reforzarlos para hacerlos más duraderos, los puentes que no se han construido, construirlos, en educación, en periodismo, en comunicación, en las redes sociales, en los juicios, en todo lo que podamos, en todos los ámbitos que podamos. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones, los que hoy tienen 14, 15, 16, 17, puedan continuar con esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia con cosas concretas. Así que en este panorama estamos hoy, marzo del 2021, a 45 años del golpe, no nos vamos a poder ver en una gran movilización a las plazas o a la Plaza de Mayo y a las plazas de nuestras localidades, pero seguramente el 24 los gritos por las redes y por todos los ámbitos donde podamos, de 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre, se va a escuchar tan fuerte como antes. Así que yo les agradezco en el territorio de ustedes, que es Tigre, que es la zona norte, que es una zona que sin dudas ha sido, como tantas otras, vanguardia en la lucha por la recuperación de la memoria, por el no olvido, por hacer de cada plaza un lugar de memoria y también de justicia. Yo creo que ahí también se hizo mucho, pero hay mucho para hacer, ¿no? La construcción de la memoria de tantas obreras y obreros de la zona norte merece mucho más de lo que se ha hecho. No olvidarlos, no es solamente el juzgamiento a los genocidas, sino también la posibilidad de que en cada uno de los establecimientos fabriles de la zona norte se los recuerde no solo con un mural y una fotografía, sino sobre todo con la conducta, ¿no? La conducta de aquella militancia de los años 60, 70, de los años de la resistencia, que nos enseñaron a pelear por la mayor felicidad para el movimiento obrero. Así que fuerza, a seguir remando y empujando, que aquí estaremos. Y bueno, si hay alguna pregunta o alguna reflexión para compartir, aquí están los oídos. Dale, Pablo. Bueno, una introducción muy completa, nos dejás sin palabras, pero bueno, uno, hacerte llegar afectos y cariños que van llegando en los mensajes, ¿no? Un poco remarcar cuando decías la celeridad también, ¿no? De estos procesos que son tan lentos, también, además de ese 1, 2, 3 años, también recordarles, digo, muchos quizás que nos estén escuchando, son compañeros y compañeras que conocen todo este contexto, pero quizás algunos no. También, digo, además de la poca celeridad de los juicios, también esos compañeros y compañeras que llevan años esperando, ¿no? Llegar a un juicio, digo, 30, 40 años, y después ese tiempo que se va trazando. Te voy a hacer un par de preguntas, algunas juntas, así vos después lo desarrollás. Por un lado, digo, con esto que decías de los juicios, el otro día Vicky Montenegro contaba, cuando estuvo acá en Tigre,
en su proceso personal, ¿no? Porque también hay cuestiones cuando uno habla del Poder Judicial o la justicia y demás, también hay procesos personales, ¿no? Porque somos humanos, porque somos personas, porque en el medio nos pasó de todo, ¿no? Y ella hablaba que cuando la justicia tomaba partido y sancionaba, también ayudaba al proceso, ¿no? Interno de la persona, en ese caso, ¿no? De esos nietes. Un poco para que hables de eso, y después te comento de algunas preguntas que están acá. Te voy a hacer 3 preguntas, marcalas como puedas más o menos, pero son, bueno, Virginia de Suteba nos preguntaba cuántas horas trabaja por día Pablo, un poco por ahí, digo, porque la verdad que se lo ve demandado. Y después, 2 preguntas, te las tiro juntas y vos velas cómo las organizás. Una, digo, que tiene que ver cuáles son los criterios para agrupar a las víctimas por juicio, y otra que tiene, quizás más para el final, que remarquemos qué podemos hacer para ayudar a estos procesos, ¿no? Para ayudar a esto que decías vos, para la cuestión de llegar a los juicios, que haya sentencias y demás, como sociedad, cómo podemos acompañar, aportar a eso. Que un poco lo tiraste, pero bueno, remarcarlo acá. Bien, las memorizo y a ver si las respondo. Son 4 aspectos. El primero, lo que marcaba, Pregúntame si no, yo te tiro después si te olvidas alguna. lo que remarcaba Vicky. Cada familia, esto digo, voy a decir una súper obviedad, cada familia es un mundo. Cada una de nuestras familias está constituida de distintas maneras, donde tenemos etapas buenas y malas, gente buena y mala, y eso hace que cada impacto en cada familia no sea igual en una que otra, y cada una hace lo que puede, cada familia hace lo que puede, hizo lo que pudo, y va a hacer lo que puede. Entonces, no hay exigencias para los familiares. Los familiares aportan, traen testigos, muchos familiares les cuesta declarar, les cuesta recordar, les duele recordar, y la reconstrucción se va haciendo como se puede. Por supuesto que a uno le gustaría que declaren todas las víctimas, que declaren todos los que vieron algo, todos los que supieron algo, pero también sabemos que hay que ser pacientes, que no hay que desesperarse y que hay que dejar que el tiempo haga lo suyo. Y el tiempo ha hecho lo suyo y ha permitido que miles de familiares que nunca antes habían hablado, hoy estén dando testimonio. Y algunos no quieren y esperaremos, y por ahí no habrá testimonio de ese familiar y tendremos que reemplazarlo por otro. Así que con paciencia, pero con perseverancia, hay que ir familia por familia para pedir los datos, ¿no? La primera línea de las testimoniales son los familiares, sin duda, porque la mayoría de ellos presenció o supo algo del secuestro del familiar. Así que lo de Vicky es totalmente entendible, y de hecho, bueno, yo hoy, 2021, recibo diálogos con familias que dicen: mira, Pablo, queremos empezar la denuncia de mi abuelo, de mi papá, de mi tío, de mi primo. Y es así porque dicen: mira, mi familia no hizo nada porque no puede, pero yo, que soy primo segundo, no quiero que el caso de mi primo quede en el silencio, lo quiero iniciar. Y bien, lo tomamos y empujamos con ese caso, entendiendo el dolor familiar, la angustia familiar o el drama familiar, porque esto golpeó de distintas maneras a la familia. Le entró por el norte de la vida, por el sur de la vida, por el este y por el oeste, la golpeó de todos los costados. Entonces, entender eso. Lo segundo que preguntaban, que creo que era la cuestión de las horas. Sí, son las horas, son la vida, pero la verdad, yo cuento siempre que, digo, yo no soy un militante de los 12, 13, 14, 15 años, como son muchos seguramente de quienes están también presentes en este conversatorio. Yo empecé mi militancia un poco después, digamos, en la facultad, y yo soy un adolescente de la dictadura, que se creyó todo, que leía todo y veía todo en la tele y escuchaba la radio y se creía todas las mentiras de la prensa, y que viví con una venda, como vivieron miles y miles y miles o millones de argentinas y argentinos, venda que
también nos la pusimos nosotros de alguna manera, o que no la quisimos sacar, quisimos mantener la venda hasta que la venda se cayó por el peso de la verdad, y entonces despertamos a la dura realidad, y así que tengo mucho para pagar por lo no hecho. Entonces, bueno, una de las maneras de pagarlo es comprometiéndome con la mayor cantidad de tiempo posible para dedicarlo a estas causas. Después, bueno, sobre los otros temas, retomo el último, que era, pues lo considero muy, muy importante, que era ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La verdad que es una tarea que me pasan los mosquitos, que se puede sintetizar en algo que sería algo así como lograr que todo el mundo hable. Esa es la tarea principal hoy, en la ayuda social, ¿no? Por eso uno va a todos lados y dice, a ver, ustedes seguro que en la familia, entre los amigos, ustedes tienen gente grande, gente de 60, 70 años, que transitó aquellos años de la dictadura y que seguramente algo vio, algo escuchó, algo supo, algo le contaron. Entonces saquen el tema, al lugar donde vayan, y aunque los califiquen a ustedes de qué plomazo, otra vez venís a hablar de lo mismo, no te cansás de hablar de esto, no, sáquenlo el tema, che, y vos en la dictadura, ¿qué te acordás? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Qué escuchaste? ¿Qué supiste? Porque gran parte de los testimonios, y aquí voy al ejemplo concreto de lo que nos está pasando hoy hay decenas de ex colimbas que tenían 18 años en el 76 y que empezaron a hacer la colimba 76, 77, 78, que están testimoniando en el juicio de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. Si esos colimbas no hubiesen hablado, no sabríamos todo lo que hoy sabemos, hoy 2021, y que hace 4 o 5 años no teníamos la menor idea. Hoy ya podemos decir, los vuelos de la muerte en Campo de Mayo fueron hechos desde aviones Fiat, marca Fiat, traídos de Italia, y podemos decir que se usaron los aviones Twin Otter que estaban en Campo de Mayo. ¿Por qué? Porque más de 60 conscriptos de aquellos años declararon ahora y dijeron eso. Yo vi, yo escuché, a mí me dijeron, había un rumor. Y no habían hablado antes, nunca habían hablado, están hablando ahora. Necesitamos que todos esos ex colimbas y ex soldados acompañen y cuenten lo poquito o lo mucho que supieron. Necesitamos que los porteros de aquella época hablen, necesitamos que los kiosqueros de aquella época hablen, necesitamos que los vecinos y las vecinas de aquellos años hablen, necesitamos que los hermanos, hijos de genocidas, que les tiembla la conciencia, hablen. O sea, necesitamos que el silencio se rompa. Ojalá que esas tareas se pueden hacer en la escuela, en la fábrica, en el barrio, se pueden hacer campañas. Ojalá el Estado, ojalá el gobierno retome la campaña de los conscriptos para que hablen, para motivarlos para que hablen. Hoy no tenemos fútbol para todos, pero tenemos una especie de futbolito para todos, porque 2 partidos por lo menos del campeonato se transmiten de forma gratuita y abierta, así que bueno, aunque sea aprovechemos esos 2 partidos gratis que hay para que el Estado ponga ahí una publicidad que tuvo éxito en el 2010, mucho éxito, y que convocó a los ex soldados a declarar, y más de 600 se presentaron en todo el país a contar cosas importantes que permitieron que muchos juicios estuvieran identificados a los genocidios. Bueno, y ahora sí, en el medio me olvidé la pregunta del medio, Natalia. Me acordé la primera. La pregunta era, ¿cuáles son los criterios para agrupar a las víctimas por los juicios? Bueno, casi el tiempo, si pregunta se hacía hace 14 años, 15 años, la respuesta hubiese sido: tenemos que agruparlos la mayor cantidad posible por
centro clandestino o por armamiento de caídas, etc. Eso se empezó a hacer hace muchos años y era el mayor criterio o el criterio predominante. Hoy la urgencia hace que la respuesta sea otra. Hoy es caso que llega y caso que se identifica a un represor, a juicio. No, pero Pablo, ¿cómo vamos a ir a juicio por una víctima y un represor? Bueno, ¿querés que te dé la respuesta? Estamos en 2021. Ese represor, ¿sabés cuántos años tiene? 89. Y la víctima y su familia, ¿sabés cuántos años tienen? 70, 80. Es que esperemos a agruparlos y que tardemos 3, 4, 5 años más en esa tarea de investigación para agruparlos. Cuando lleguemos al juicio oral, llegamos con la silla vacía. Entonces, hoy la urgencia desbordó. Hoy ya no estamos en el... No podemos... Hoy represor que se encuentra y se identifica, sobre todo represor nuevo que se encuentra y se identifica, que va a tener 70 y pico, 80 y pico, 90 y pico de años, urgente. Por una víctima no importa, porque si no, no llegamos. Todo el recorrido del caminito judicial no es de unos meses. Unos meses podemos lograr que sea el juicio oral, pero el caminito judicial incluye desde el momento que se denuncia hasta que el caso tiene sentencia firme en la Corte. Y ese recorrido, ese caminito, en algunos casos, está durando 11 años. Entonces, ¿cómo le vas a decir a alguien, no, esperemos, agrupemos, veamos si podemos juntar todos los casos de... Bueno, eso hace muchos años era real, era una necesidad, hoy no. Hoy la urgencia supera y desborda esa necesidad. Ahí, Negra, te pasamos la palabra. ¿Qué tal, Pablo? Acá tengo a mi tía, la puse acá al lado mío. Ah, ahí Te la ama veo. y te aplaude. La familia Que te Santero. saludaba, pero ve muy poquito. No, como siempre, cada vez que haces, te mando mensajitos. Pero el otro día, digo, primero recordar que creo que fue en el segundo juicio, te tiraste de un escenario con el juicio a Patti y casi te agarras a trompadas. Entonces decíamos nuestro abogado agarrándose a piña. Sí, creo que fue con el juicio a Patti y que teníamos que pedir la sociedad de fomento, una sociedad de fomento, me acuerdo, en San Martín. Vicente López. En Vicente López, en Munro. En Munro. Y cuando empezaste el alegato de la contraofensiva, y a mí te digo que a mí, después de haberme peleado con un montón de organismos de derechos humanos por defender a mis compañeros y la identidad de la cual no renuncié nunca, dijiste que era tan importante como el juicio a las juntas, el juicio en el cual nosotros también estuvimos, pues fuimos una de las pocas familias que fueron, yo creo que fueron 200 familias para ser querellantes, por así decir, y que en ese momento me acuerdo que no podía llevar nada, ni remeras, ni pañuelos, ni nada, y lo comparaste con el juicio a la contraofensiva. ¿Qué es lo que te hizo hacer vos esto, esa reivindicación que para nosotros fue muy importante, porque todos los que siguen, digamos, los juicios, que a veces somos 300, 200 por internet, muchos nos puteaban, nos decían que los muchachos se habían ido a tomar sol. Hiciste realmente una defensa, ese alegato, y lo que más me impactó fue esto de que vos lo comparaste con el juicio de las juntas como lo más importante como tan importante como fue el juicio a las juntas, o más importante. ¿Por qué te dio ese impacto después de haber hecho tantos juicios? Sí, no sé si ahí ahí está.
Sí, yo lo que... Espera que prendo la luz. Ahora sí. Lo que había dicho en el alegato era que este juicio era el de la contraofensiva y la sentencia, la consideramos como expectativa la segunda en importancia después del juicio a la Junta. O sea, creo que ese es el lugar que, si la sentencia sale bien, es el lugar que va a tener. Y por lo siguiente, ¿no? Primero, por el contexto, o sea, nosotros queremos que en la sentencia no se salteen el contexto, que el contexto es la reivindicación de la resistencia, en este caso de la resistencia de la militancia de Montoneros contra la dictadura, es decir, reivindicando el haber resistido. Vamos a ver si los jueces ojalá se animen a hacerlo. Es un tema difícil porque es un tema que cruza la mirada política y la mayoría de los jueces no se quiere meter con la mirada política, quiere sacar una sentencia que diga, bueno, acá hubo un secuestro, acá hubo tortura, acá hubo homicidio, los responsables son este y este, se los condena, punto. Y no miran el contexto de lo que estaba pasando en la Argentina y en el mundo. Eso por una parte, que lo que tiene de trascendente para nosotros es que se termine de una vez por todas, se le dé un buen mazazo a la teoría de los dos demonios, ¿no? Eso primero. La segunda cuestión es que se está juzgando a todo el aparato de inteligencia del ejército, que son 4 estructuras. La Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército, allá arriba de todo, donde estaba el Estado Mayor del Ejército, el Batallón 601, el Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, o sea, de la jurisdicción donde ocurrieron la mayoría de los hechos, y la inteligencia de la unidad militar, que en este caso era Campo de Mayo. Entonces, esa columna de 4 piezas son los responsables del genocidio en cada lugar del país. O sea, por ejemplo, si a vos te secuestraban en Salta y te torturaban en Salta y obtenían información en Salta, esa información salía de Salta, de la inteligencia del ejército en Salta, y era remitida al Batallón 601 de Inteligencia en Buenos Aires, que a su vez la subía a la Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército. El ejército fue el motor y el nervio central de la represión. Y nada de lo que se obtuvo en las salas de tortura, nada dejó de estar en conocimiento de la inteligencia del ejército. Y muchos dirán, pero ¿y eso a los efectos prácticos qué interés tiene? Tiene el siguiente interés. Yo les dije al comienzo que el 60% de los casos de los desaparecidos hoy no sabemos a qué centro clandestino fue llevado. Sabemos que fue secuestrado tal día, sabemos que dejó de llamar a la familia tal día, sabemos que alguien vio el operativo en la casa o en la calle y se lo llevaron, pero nadie lo vio en ningún centro clandestino. Entonces, ¿cómo vamos a saber quién es el responsable? Si pasan los años y ya no quedan casi más sobrevivientes que puedan hablar. ¿Cómo va a quedar ese caso? ¿Va a quedar impune, sin juzgamiento? ¿O hay que imputárselo a alguien? Bien, sí, hay que imputárselo a alguien. ¿A quién? Para que no sea al voleo, a la inteligencia del ejército. ¿Por qué? Porque en las pruebas del juicio de la contraofensiva se demuestra que la inteligencia del ejército sabía todo, recibía toda la información y una vez que la analizaba, la procesaba para salir al operativo siguiente, para que en algún lado del país alguna patota o policía te agarrara porque estabas en las listas que mandaba el Batallón 601. Y esas listas se armaban en base a la información que se recibía día a día de todo el país. Esa es la explicación. O sea, una buena sentencia de contraofensiva ayudaría al juzgamiento de todos los casos que están ahí pendientes de ser juzgados. Bueno.
bueno. No era nada personal, ¿vio? No era nada personal. No, pero me lloré todo ese día. Con el alegato. Y fuerte también la fiscal, durísima. Sí, no, trabajo de la fiscal Sotti, sí, muy buen trabajo. Sí. Así que... Ahí, de paso, para comentar algo, que aprovechamos que nos están escuchando vecinos, vecinas, compañeros de distintos espacios, comentar un trabajo que se viene haciendo, con esto que vos decías, me parece muy interesante remarcar el aporte esto de romper el silencio, ¿no? Y contar, ¿no? Que aparte, el otro día también charlamos cómo las dictaduras sistemáticas también han roto un montón de tejidos sociales, ¿no? Que hoy por hoy algunas generaciones las seguimos pagando. Para contar un poco, desde acá, desde Derechos Humanos, Tigre, ahí invitamos a todos los que estén viendo, hay un archivo de la memoria local que se está trabajando, por el momento llevamos 160 historias de compañeros y compañeras del distrito, que la idea de eso que decimos, los archivos tratan de buscar, ¿no? La historia de esos compañeros y compañeras, con sus hechos de, obviamente, de desaparición o asesinato, pero también la reconstrucción de dónde pertenecían, a qué organización, qué les gustaba, y también porque encontramos que cuando discutimos estas cosas con los vecinos, vecinas, desde un lugar más local, ¿no? Y el otro día hicimos una esquina por la memoria, señalamos dónde fue el asesinato de Belloni y Frondizi, y hablamos, después de 50 años, fuimos a hacer un puerta a puerta con los vecinos, o sea, contándoselos a los vecinos, y muchas de esas personas que tenían 5, 6, 8 años en ese contexto, tenían muchas ganas de hablar, ¿no? De, bueno, esto pasó acá, porque también en la mayoría, estamos hablando que hicimos, no sé, 60 casas y 50 por lo menos dijeron, y también todos tenían un relato común. La mayoría habían visto lo mismo, el relato era igual, y todos también contaban que de pibes les obligaron a callarse eso, ¿no? No lo cuentes en la escuela, no lo cuentes en ningún lado, entonces también hay que reparar, ¿no? Por eso invitamos a todos y todos que entren al archivo que está ahí en el municipio de Tigre, en comunidad, en la parte de derechos humanos, que está en construcción. Y ese archivo, por el momento, en realidad es digital y está escrito, pero también se van a empezar a hacer, está en el marco de un convenio con la CPM, los archivos orales, ¿no? Para esto, recabar la información, los testimonios, y también ir buscando también esto de empatía que también pasó en nuestros lugares, ¿no? Donde estamos, lo que también vemos, que es nuestra historia, y de alguna manera hay un compromiso que esperamos poder este año, lo estamos trabajando, ahora dentro de poquito, en este mes, vamos a sacar el primero, que es de la serie Ford, por dos cuestiones. Una, por recuperar la historia, también por poner en el lugar de los compañeros y compañeras no testimoniantes que han hecho un gran trabajo, y también para dar discusión en el caso de Ford, ¿no? La cuestión de la complicidad civil o la autoría, ¿no? Civil de alguna manera. Así que esto es uno de los trabajos que queremos hacer en este año y esperamos aportar a esto que vos decías. Hay un compañero, hay saludos para Lizu, también le mandaron a Lizu, muy bueno Lizu, saludos, bueno, para Pablo también, cariños, y hay un comentario que es un poco, creo que lo que recién dijiste, pero me parece que es importante remarcar, que lo manda Carlos Mugieri, un compañero de acá de Tigre. Bueno, grande Pablo, sos un gran compañero, nos saluda a nosotros, que no lo vamos a decir para no quedar mal, de Derechos Humanos, y dice: nos emocionaste mucho en el alegato de la contraofensiva. ¿Querés contarnos un poco el concepto del derecho a la resistencia que allí desplegaste? Que un poquito creo que es esto, pero nos parece muy importante esto, ¿no? Remarcarlo, así que te pasamos la palabra. Sí, el alegato tuvo un eje fuerte en el tema de reivindicar el derecho a la resistencia por muchas cosas. Primero, legalmente, porque existe, está consagrado en la legislación, está consagrado en la Constitución, está de alguna manera consagrado, porque no está en un artículo, pero sí está en el prefacio, en el prólogo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está en la historia, está legalmente, lo tenemos, está en nuestra historia, está en nuestra sangre y en nuestra memoria argentina, latinoamericana,
y mundial. Está en los personajes, ¿no? Por eso pusimos la fotografía, la imagen de Nelson Mandela, que es un indiscutible a nivel mundial, hasta la derecha lo reivindica, y bueno, y que no se olviden que Nelson Mandela, cuando hubo que pelear y resistir, y no resistir solamente con la pluma y el papel, sino también agarrando lo que había que agarrar para resistir frente a la opresión del régimen del apartheid y la discriminación y la violencia, también lo hizo. Y si hoy su nombre y su figura y sus textos y sus películas aparecen por todas partes del mundo, bueno, no neguemos cuánto hizo en el campo de la resistencia. Ese derecho a la resistencia tiene que ser entendido como un derecho frente a la opresión, ¿no? Cuando te agarran del cuello y te oprimen como sociedad, como país, como generación, bueno, ese derecho a la resistencia hay que ejercerlo. Y no solo la organización Montonero, sino otras organizaciones en la Argentina, bueno, frente a un régimen dictatorial que no era que te oprimía nada más que con la censura y la falta de libertades, etcétera, sino que te oprimía secuestrando a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos, a tus dirigentes sindicales, torturándolos, matándolos, arrojando los cadáveres. ¿Qué quedaba frente a eso? Cruzarse de brazos y esperar que algún día viniera alguien no sé de dónde a resolver el tema, ¿no? Por eso pusimos el ejemplo. Fue la resistencia a la dictadura de distintas maneras, porque la hubo de todas las maneras, la resistencia de las madres también fue resistencia, la que en la Argentina hizo que esta dictadura durase 7 años y unos meses, y en otros países de Latinoamérica la dictadura de promedio duró 14 años. Entonces esa resistencia, no es casual que en la Argentina hoy el juzgamiento sea una cuestión indiscutida y que los genocidas no estén, o sus seguidores, no estén como en Brasil al acecho de colocar ministros, o al acecho de colocar un presidente, o al acecho de dar un golpe, o en otros países dando los golpes, sino que aquí podamos decir, y creo que es, ojalá, lo creo firmemente para siempre, creo que aquí está no la lección aprendida, está sembrado, bien sembrado, la consigna del nunca más. Creo que eso recorre a toda la sociedad, y esa toda sociedad incluye los cuarteles. Entonces, eso se logró ¿en base a qué? En base a, algunos dirán, fue la guerra de Malvinas, otros dirán, fue esto, fue lo otro. No. Acá son acciones de resistencia las que generaron esa posibilidad de decir, bueno, nuestra sociedad tiene claro muchas cosas. Una, el nunca más. El no a los golpes de Estado en la Argentina está muy claro. ¿Es una victoria consagrada y establecida? Sí, pero. ¿Cuál es el pero? Sigamos trabajando. Por eso tenemos un día de la memoria muy fuerte, el 24, por eso cada una de las actividades que hagamos son importantes, porque tienen que ver con esto. Por eso, a la pregunta del derecho a la resistencia es enseñar también el derecho a la resistencia. Porque apenas asome aquí una señal de opresión, bien, al pueblo hay que refrescarle, pero que lo tenga claro desde ahora mejor, su derecho a resistir. Que lo hemos ejercido, en la Argentina también, en años democráticos, cuando había señales de opresión, las sociedades, los pueblos, nuestro pueblo, salió a la calle a gritar. Y ahí tenemos la imagen para siempre de las madres en el 2001, en la plaza, agrupadas ahí mientras les tiraban los caballos encima y los gases encima, y estaban las madres con sus 60 y pico de años aguantando ahí en la Plaza de Mayo, ¿no? Esa señal de opresión que apareció durante el gobierno de la Rúa también fue resistida por las madres y por gran parte de la sociedad que salió a decir basta.
Bueno, Pablo, ya al final hicimos una hora y 10 minutos que estamos charlando. La verdad que, nada, digo, gracias por estar con nosotras acá, digo, nos parecen muy relevantes estas discusiones, digo, que se traen, ¿no? Porque también es un debate que en la sociedad a veces está, y es importante esto que decís vos del derecho a resistir, y también, ¿no? Cuando esto quizás decíamos, bueno, cuando a veces la justicia determina algo, también sana de alguna manera, bueno, esperamos que también nos aporte como sociedad, digo, para esto, derrocar de una vez por todas la teoría de los dos demonios, que a veces se ve presente en algunas discusiones. Creo que esperamos acompañar y que se pueda saldar también ese debate, que no debería ser un debate. Te agradecemos un montón, ya te vamos a invitar, digo, sabemos que estás trabajando 1.000.000 de horas por día, así que en algún momento te vamos a invitar acá a Tigre, digo, que podamos hacer un mano a mano, quizás en una plaza y demás, pero bueno, también sabemos que el trabajo que estás haciendo es muy relevante, así que de acá invitar a todos y todas que también sigan por la retaguardia los juicios que están siendo visualizados, que es importante, ¿no? Porque también ahí escucha esto, a veces se ve la historia como algo macro o lee algunas cuestiones, pero cuando uno la puntualiza y escucha a los compañeros y también cuestiones hasta más personales, individuales, ¿no? Y ve cómo esa cosa en lo grande se ve, es importante, así que bueno, a invitar a todas y todas que también hagan ese seguimiento. Agradecerte, Pablo, por estar con nosotros, con Lizu, con Lupi acá de Derechos Humanos, y si querés, para cerrar, la consigna que entendemos más para este 24, que tiene que ver con democratizar la justicia para construir la patria de todos y todas. Bueno, si querés cerrar con algo en contexto de eso y después ya saludamos, ¿te parece? Pero voy a ser breve, si no si me tirás el tema de la justicia hoy, son 2 horas más. Me parece muy bien la consigna elegida, es exactamente eso, es el poder más antidemocrático y la tarea es democratizarla. Y las fórmulas son muchas. La sociedad tendrá que discutir cuál es la que nosotros hoy queremos primero, si es elección de jueces por el voto popular, si es elección del Consejo de la Magistratura por el voto popular, si es un control mucho más firme y certero sobre los jueces y las juezas. Tiene que haber una democratización de la justicia. No puede ser que sean las reinas y los reyes o que pidan ser tratados como reinas y reyes. Todavía, además, tenemos juezas y jueces de la dictadura en Comodoro Pi y en otros tribunales. Ahí está Servini de Cubría, jueza de la dictadura, todavía en Comodoro Pi. Ahí está Pedro Hoff en Mar del Plata, juez de la dictadura, funcionario de la dictadura. Ahí está el fiscal Fernández Garelo en Mar del Plata también, miembro de las patotas que fueron a secuestrar y a operar en inteligencia de la DITBA. Así que miren todo lo que hay pendiente en un sistema judicial que necesitamos transformarlo. Así que discutirlo por abajo, a ver cuáles son nuestras... Olvidarnos no hacer caso a quienes dicen ese es tema para abogadas y abogados, no entendemos nada. No, es el tema más importante de la sociedad y tiene que ser discutido, casi te diría, sin abogadas y sin abogados. El tema de el pueblo eligiendo su sistema judicial. Ojalá que todo lo que ha pasado aquí nos deje esa gran lección de que tenemos que comprometernos mucho más a reclamar aspectos de la justicia que no nos son ajenos. La justicia nos daña todos los días y tenemos que aprender a reformarla y transformarla. Así que muy bueno que hayan elegido esa consigna y que sea motivo de esta charla y de futuras charlas. Le va a hacer muy bien a la democracia y a la humanidad. Bueno, Pablo, te agradecemos un montón y otro día abrimos un debate más profundo sobre el Poder Judicial. Así que, bueno, los invitamos a todos y todas. Mañana vamos a estar haciendo un siluetazo en la Plaza de Liniers a 1600, así que si se quieren acercar, el día miércoles en la Estación de Tigre plantando memoria, como vinimos haciendo estos días, y bueno, y que sigamos
trabajando por la memoria y verdad y justicia y para que haya un nunca más. Así que Pablo, muchas gracias y contá con el compromiso de la Municipalidad de Tigre y de los compañeros y compañeras para la causa. Te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme a todas y todos.